Hola, buenas tardes. Eh, el día de hoy vamos a hablar de sombras en perspectiva cónica. Vamos a describir qué es una sombra. Es una área de la superficie que queda oscurecida debido a que un objeto se interpone a una fuente de luz y la superficie donde se arroja. El contraste que se produce con mayor o menor intensidad de luz en las caras de un cuerpo. Vamos a ver cuántos tipos de tonos existen en las sombras. Ya hemos hablado de lo que son los tonos. Estos varían en función de la cantidad de luz que recibe el objeto. Llámese un objeto en blanco, en negro, en gris o en color. Cambian los tonos. Entonces, esos varios tipos de tonos en un cuerpo, bien producidos por las sombras proyectadas o la luz recibida, reciben los siguientes nombres. Cuando la luz puede ser natural o artificial, incide de manera directa en la zona alta de quien la recibe, le llamamos luz directa y nos arroja en esa superficie, en esta superficie donde está arrojada la luz, una claridad inmensa, ¿sí? Lo cual permite que ya sea el color o la cantidad de luz que se arroja en blanco, negro, cualquier cromo, me la ilumina de tal manera que la luz casi es blanca o el tono que me da es blanco. Una luz indirecta, primero voy a hablar de lo que es la luz indirecta, es aquella que también recibe el sol, pero no de manera directa, solamente ilumina la zona. Al iluminarla, no cambia tanto el color a claro como la superficie, solamente me lo cambia en una menor claridad, pero no deja de haber luz. Por eso le llamamos luz indirecta. Son medios tonos. Se produce en las áreas o superficies donde la luz no incide, lo dice la palabra, directamente. El mismo elemento, podríamos hablar de una columna que siendo del mismo color y no recibe la luz de manera directa, me genera una sombra propia. Esta es la sombra producida dentro del objeto de manera natural. No cambia el color, pero sí queda un poco pardo o sombrío. Por último, este cuerpo, al arrojarme su sombra en una superficie, ¿sí?, generalmente me produce una sombra proyectada. Me da la geometría del cuerpo y es una sombra producida por objetos que impiden el paso de la luz hacia esta superficie. Quiero decir que el tono es el más oscuro de los 4 anteriores o de los 3 anteriores. Vamos a ver cómo podemos leer una sombra. La podemos leer de manera lateral, cuando el sol le pega al individuo, al observador, en una de sus dos laterales, derecha e izquierda, la sombra que arroja queda al lado del observador. Estas son las posibles posiciones que podemos tener del sol cuando hablamos de luz natural o de una luz artificial. ¿Qué sucede cuando el sol lo tenemos de frente? Si alguien ha tomado una fotografía, ¿qué sucede? La fotografía o el objeto retratado nos queda en una sombra terrible o en un oscuro total
¿Por qué? Porque el sol nos da la luz directa a los ojos, ¿sí? Arrojando una sombra hacia atrás, pero el objeto lo deja oscuro o en tinieblas. No es la mejor forma de tomar la sombra. Como tercer punto, o posición de la luz natural, tenemos al sol detrás del observador. Esto me permite arrojar la sombra de cualquier elemento que estoy dibujando, retratando o planteando con una sombra atrás de ese cuerpo y me permite ver iluminadas las caras de mi cuerpo arquitectónico. Esta sería la mejor posición del sol para poder proyectar sombras. ¿Cuáles son las características básicas de una sombra? La sombra tiene dirección, va a depender mucho de la superficie donde se arroja, tiene magnitud y también tiene la forma, adopta la forma del cuerpo que arroja. Vamos a ver a qué se refiere la dirección. La determina la posición de la fuente luminosa, ¿sí? Entonces, dijimos que lo mejor sería tener al sol detrás del observador para que la sombra se arroje por detrás del cuerpo que estamos estudiando. El punto número 2 refiere a que la sombra depende de la superficie donde se arroja. Esto va a depender, primero, se tienen que aprender las 5 reglas. Si no se saben las 5 reglas, jóvenes, no podrán entender cómo se calcula la sombra, porque esta cambia de acuerdo con la superficie que la recibe. También una sombra tiene magnitud y esta está determinada por la altura del objeto como por la posición en la que se encuentra en ese momento el sol. Y la forma definitivamente va a adoptar la forma del cuerpo que la produce. En este esquema ya está resuelta una sombra en donde estoy poniendo la dirección que tiene la sombra, donde se arroja en superficies horizontales o en superficies verticales. Su magnitud, dijimos que está determinada por la altura del objeto, ¿cierto? Puede ser pequeño, puede ser muy alto, y esto nos va a mandar una magnitud o longitud de esa sombra. Veamos las 5 reglas mencionadas. Comenzamos por la primera. Un borde o una arista vertical que arroja su sombra en una superficie horizontal me maneja una dirección, ¿sí? La fuente luminosa pasa por la cúspide de ese borde, arrojándome, ¿sí? O dándome la magnitud en una dirección. Quiero decirles que todos los cuerpos verticales, todos, tienen la misma dirección. Entonces, todos van a llegar a un mismo punto de fuga. La regla número 2 me habla de una arista horizontal que arroja su sombra en una superficie horizontal. ¿Qué sucede? Esta es la arista horizontal, la superficie horizontal. Ambas son paralelas. Al ser paralelas en perspectiva, van a un mismo punto de fuga. En esta escena estoy mostrando una línea de tierra que me significa mostrarme el muro de una superficie vertical, posiblemente una barda, y la parte horizontal vendría siendo el piso, que me significa la superficie horizontal contra esta vertical. Regla número 3. Una arista o borde horizontal que arroja su sombra
en una superficie vertical también se comporta de manera paralela, lo cual significa que en algún momento se van a unir en un punto de fuga. Aquí lo dice, una arista horizontal arroja su sombra en superficie vertical, la sombra se comporta paralela a esa arista y se dirigen al mismo punto de fuga. Es muy importante que esto, más allá de memorizarlo, lo puedan analizar y comprender. Regla número 4. Una arista horizontal que arroja su sombra en una superficie vertical, pero esta superficie vertical es perpendicular a la arista. Podríamos pensar en una pérgola. ¿Cómo se comporta su sombra? Define una dirección y esa dirección está arrojada en la superficie vertical, ¿sí? Aquí la magnitud la marca la fuente luminosa. Esta es la dirección. Por último, la regla número 5 me habla de una arista o un borde vertical que arroja su sombra en una superficie vertical. ¿Cómo se comporta? Ambas son paralelas, pero estas no van a llegar nunca a un punto de fuga, solamente las horizontales. Las verticales siempre son paralelas. Revisado estos puntos, que es importante, repito, se los aprendan, no de memoria, razónenlos, por favor. Vamos a ver un ejemplo de la sombra proyectada. Partimos de tener una pieza, un cubo sencillo, el cual la geometría de este cubo tiene puntos de fuga, ¿sí? El izquierdo, el derecho, nunca pongo el segundo punto de fuga en la escena. Y además estoy metiendo dos postes en diferentes posiciones para calcular también su sombra. Tenemos la línea de horizonte. Y ahora vamos a nombrar cada borde vertical de la figura donde en la parte superior de cada borde vamos a nombrar con letras mayúsculas y en la base del mismo borde letras mayúsculas primas. Esto es para poder referirnos a qué parte del borde nos estamos refiriendo. Ahora vamos a colocar la dirección del rayo de luz. Estamos hablando de un rayo de luz natural que tiene una incidencia en el borde vertical y una dirección. Es importante que esta la ubiquemos de manera correcta. Una vez que ya la proponemos, vamos a ver qué sucede con este rayo de luz en este borde vertical. Y nos vamos a la regla número 1. Todo borde vertical arroja su sombra en una superficie horizontal, da la dirección de la sombra, la cual apunta hacia un punto de fuga diferente a la geometría del elemento que estamos estudiando. Este es el elemento y la sombra que va a arrojar este elemento vertical tiene un punto de fuga, ¿sí? Que lo podríamos ubicar en el horizonte, pero nos quedaría un poco lejano. Decidimos colocarlo en un punto de fuga auxiliar, que es este punto. Se le denomina punto de fuga de la dirección de las sombras. A este punto, todos los elementos verticales van a mandar la dirección de su sombra. Ahí está. Mandamos el borde A desde su base A' al punto de fuga de la dirección de las sombras. Esta línea la vamos a denominar A'. Posterior a ello,
mandamos la dirección a ese punto de fuga. Y ahora vamos a definir en dónde impacta el rayo de luz, ¿sí?, sobre el eje que forma el punto de fuga de las sombras. Vamos a bajar aquí un eje perpendicular a esta línea auxiliar para hacer coincidir sobre este eje la dirección del rayo de luz. Y vamos a generar aquí un punto de fuga, de concurrencia de los rayos del sol, ¿sí? En este caso, el punto de fuga de coincidencia de los rayos del sol, aquí lo comento con estas siglas. Les voy a comentar y a recordar que en perspectiva, todos los puntos de fuga me hablan de líneas paralelas cuando emergen de él. Entonces, esta va a ser la dirección de todos los puntos, ¿sí?, verticales. Esa va a ser la dirección en donde deben llegar todos los rayos de luz. Al determinar este rayo de luz en el eje del punto de fuga de las sombras, nos permite identificar la magnitud. Recuerdan que tiene dirección, magnitud. La dirección está dada en el punto de fuga de las sombras. La magnitud me la corta el rayo de sol que llega al punto de fuga de coincidencia de los rayos del sol. Aquí tenemos la magnitud y le vamos a llamar A minúscula, desde la base del borde vertical al punto donde la corta. Hasta ahí tenemos la sombra del elemento A, que es vertical. Vamos a analizar ahora el siguiente elemento. Es un elemento AB, que es horizontal y va a arrojar su sombra en una superficie horizontal. ¿Qué pasa? Estamos hablando de la regla 2. Y la regla 2 dice que un elemento horizontal en una superficie horizontal son paralelos y van al mismo punto de fuga. Significa que ahora la sombra va a ir al punto de fuga de la geometría AB y lo mandamos hacia allá, donde se corta. Mandamos a la cúspide del elemento B vertical un punto de coincidencia de los rayos del sol, bueno, una línea que apunte al punto de coincidencia y nos va a cortar, ¿sí? Si este elemento me mandara en esta dirección la sombra, aquí lo corta en este punto. Y ahora la geometría de la sombra es A minúscula a B minúscula. Y marcamos el punto. Esta es magnitud A, magnitud B. Ahora entra en juego el tercer elemento. También es horizontal, BC, que me va a arrojar su sombra en una superficie horizontal. Partimos de B y si BC fuga al punto de fuga derecho, vamos a mandar este punto B al punto de fuga, generando entonces desde B una línea, es casi imperceptible, ¿sí?, que va al punto de fuga derecho y que corta, como si hubiésemos proyectado el borde C en esta dirección, donde me lo corta, me marca la sombra generada. Ahí está. Se unen los puntos de las letras minúsculas para generar la sombra provocada. Obvio, todo lo que está detrás de la geometría de la pieza no lo vamos a ver, pero ya lo calculamos.
Entonces únicamente marcamos con un gris pardo una sombra arrojada. Ahora vamos a calcular la sombra que me proyectan los dos postes. Comenzamos con el poste 1. Es un elemento vertical, arroja su sombra en una superficie horizontal y dijimos que todos los verticales me mandan a un punto de fuga de dirección de las sombras. Esta es su dirección. ¿Dónde debo cortar su magnitud? Mando del punto de fuga de coincidencia de los rayos del sol a la cúspide o a la altura del poste 1 y aquí me marca la magnitud de su sombra. Ya se me adelantó un poquito este poste. También lo mando a la dirección del punto de fuga de las sombras, pero resulta que este toca una superficie vertical. ¿A qué regla corresponde? Este es un borde vertical que va a proyectar su sombra en una superficie vertical. Debe ser paralelo. Entonces dibujamos la sombra paralela sobre la superficie vertical y buscamos desde el punto de fuga de coincidencia de los rayos a la altura del poste 2, me define dónde queda la sombra de este poste 2. Una vez calculado este ejercicio, pasamos a calcular uno un poquito más complicado. Realizamos una figura en perspectiva, fugando la figura al punto de fuga izquierdo, derecho, en la línea de horizonte, y colocamos una línea de tierra. Estamos viendo una perspectiva aérea de dos piezas que se encuentran unidas en alguna parte de sus superficies. Y estamos viendo los puntos de fuga de la geometría de ambos cubos. Vamos a hacer el planteamiento del ejercicio pasado, colocando letreros en el cubo más alto, A, B, C, D, y también referenciamos la base, A', B', C', D', y planteamos la dirección del rayo de luz. ¿Cómo impacta? ¿Con qué inclinación? Quiero comentar que si lo inclinamos más, estamos diciendo que es más temprano y el rayo de luz en esta altura me va a dar una sombra más lejana, ¿sí? Más amplia. Vamos a generar siempre una dirección del rayo de luz en donde permitamos que nuestra sombra sea no tan larga, pero tampoco tan corta. No podemos inclinarla casi al cenit porque la sombra quedaría muy corta. Vamos a plantear la dirección del borde A y colocamos una línea de horizonte auxiliar. Esto es para que este punto de fuga de dirección de las sombras no nos quede fuera de la escena. Entonces ya planteamos el punto de fuga de la dirección de las sombras y ahí vamos a dirigir la sombra generada por el borde A. Sobre A', que es la base, mandamos la dirección al punto de fuga de las sombras. Planteamos ahora un eje perpendicular sobre esa línea de horizonte, que es el punto de fuga de las sombras, y lo hacemos que coincida con la dirección del rayo de luz, lo cual me permite generar el punto de fuga de concurrencia de los rayos del sol. Aquí van a concurrir todas las alturas de mis bordes verticales. Ahora vamos a marcar la magnitud generada por el borde A y denominamos A minúscula el punto donde la corta. Esta es la magnitud de la sombra
del elemento A vertical, arrojado en una superficie horizontal. Vamos a analizar el borde AB. Mandamos desde la cúspide en B al punto de fuga de la concurrencia de los rayos del sol para determinar entre A y B es un borde horizontal que va a arrojar su sombra en una superficie horizontal y se va a dirigir al punto de fuga de esta geometría. Entonces va a llevar esta dirección, pero ya es cortado por el punto de fuga de coincidencia de los rayos del sol. Entonces marcamos esta línea que me manifiesta la sombra AB. Y a partir de B vamos a manejar la sombra BC. Este ejercicio lo vimos con el cubo anterior. Proyectamos la magnitud de C', ¿sí? Como si tuviese una dirección al punto de fuga. Lo cortamos y determinamos el punto C. Ya no necesitamos marcar más la sombra porque queda cubierto por el cubo. En este ejercicio sí estoy marcando los grados tonales, los tonos que me genera la sombra o la luz. Tengo aquí la luz del rayo de sol sobre el techo de mi geometría. Me está marcando una luz directa, en donde la mayor luminosidad me hace casi blanca la zona. Luz indirecta en la parte lateral, una sombra propia y una sombra arrojada. Y entonces coloreamos el volumen con los diferentes grados tonales. Vamos a determinar las sombras del ejercicio más pequeño, en un cubo más pequeño, y también ponemos la nomenclatura de FGHI, mayúsculas en la cúspide, en las alturas, y repetimos con primas en la base. Y volvemos a hacer el ejercicio. ¿Qué sucede con F? Lo mandamos a la dirección del punto de fuga de las sombras, pero es cortado por los rayos del sol antes de tocar la superficie vertical. Ahora, ¿qué va a actuar? Va a actuar el elemento horizontal GF, que está arrojando su sombra en una superficie horizontal. ¿Cómo se comporta? Van al mismo punto de fuga de la geometría que la provoca. Entonces debemos mandar una línea desde F hacia el punto de fuga de esta geometría, GF. Y cuando toca la superficie vertical, ¿sí? La anterior era la regla 2. Ahora, cuando toca la superficie vertical, ¿qué regla se cumple? Estamos hablando de la regla número 4, en donde hablamos de que un borde o una arista horizontal que arroja su sombra en una superficie vertical perpendicular lleva una dirección. Entonces, en este punto donde toca la superficie vertical, toma la dirección a la base G y entonces la sombra aquí se corta. Ahora estoy cubriendo la zona de mi cubo como corresponde en los grados tonales, luz directa, luz indirecta, sombra propia y sombra arrojada. Este ejercicio aquí finaliza y estoy indicando la incidencia de los rayos de luz directa, indirecta, sombra propia
y sombra arrojada. Deben, ya sea en blanco y negro, colocar los tonos correspondientes o en color. Recuerden que en color nunca se pierde la tinta, la croma o el pigmento hacia el negro. O sea, nunca pierde el color, siempre permanece en grados tonales pardos. ¿De acuerdo? Fin de la presentación.